lo dijo en la primera hora. Está acá con nosotros el alcalde metropolitano Pavel Muñoz. Alcalde, bienvenido, ¿cómo le va? Fabricio, buenos días, ¿cómo está? 50 años, ¿en serio? 50 de risueña existencia, ya mismo 51, en diciembre. ¿Ah, sí? En diciembre bueno, 51. Yo le estoy siguiendo atrasito. Tengo 49. Ha sido más joven. Alcalde, qué gusto. A ver, pregunta directa y a la vena. ¿Nos van a dejar sin agua? Pero de manera preventiva y a un porcentaje pequeño de la población. A ver, cuéntenos cómo está la planificación. Primero el contexto, qué es lo que está ocurriendo y qué va a pasar. Primero saludarles a todos, saludarles a Belkis, saludarle a Fabricio y evidentemente a la ciudadanía con un abrazo cordial. Yo no sé si incluso con la cámara que tengo aquí voy a tratar de que la ciudadanía pueda ver este gráfico. Este gráfico lo que nos permite ver son dos cosas. Primero, la forma en la que Quito tiene agua potable. Quito tiene agua potable básicamente por 4 fuentes de alimentación, digamos, ¿sí? Lo que es el sistema Papayacta, prácticamente al 45% de la población, lo que es el sistema Mica Quito Sur al 17%, el sistema Pita Puengasí al 27% y lo que se llama conducciones occidentales el 4%. Primer dato, ¿sí? Es decir, tenemos 4 sistemas que alimentan a la ciudad. Segundo dato, ¿ha llovido o no ha llovido en estos 4 sistemas? La respuesta es no ha llovido en estos 4 sistemas. Si uno compararía el promedio histórico de lluvias con lo que tenemos hoy día, estamos muy por debajo del promedio histórico. De hecho, en noviembre prácticamente no ha llovido. Me parece que llovió el 1 de noviembre y hasta el día de hoy no se ha presentado otra lluvia adicional. Tercera idea, si tenemos entonces 4 sistemas, la pregunta es, ¿tenemos que hacer algún corte preventivo en alguno de ellos? Sí, en 2 de ellos. ¿En cuáles son? Solo en 2 de los 4. Solo en 2 de los 4. Por lo tanto, si uno quisiera comparar, por ejemplo, con el tema de la energía hoy nos están cortando al 100% de quiteños. En el caso de Quito, en el caso del agua, vamos a cortar aproximadamente al 10%. Es decir, ahí se dan cuenta ustedes, de manera comparativa, que no tiene nada que ver con la intensidad, la cantidad de gente que se queda sin luz. Pero evidentemente así sea 1%, es doloroso, es molestoso, ¿no es cierto? Así que yo con eso no quiero justificar nada. Lo único que quiero es dar un punto de comparación, ¿no es cierto? Estaríamos afectando al 10%. Y Belkis, 5% de ese total de 10% se afecta porque tenemos que hacer un manejo, si usted quiere, preventivo de un segundo dato que le voy a dar, sí, que son las reservas. Es importante, alcalde, explicarle a la audiencia por qué en 2 de esos 4. ¿Por qué lo digo? Porque ayer cuando publicaban la información con los horarios de estos racionamientos, había gente que decía, claro, siempre a nosotros, siempre a los mismos. ¿Por qué no al resto? Vi ese comentario y evidentemente me duele, tomar estas decisiones nos duele, pero Belkis, ¿qué es lo que pasó? Nuevamente pongamos una comparación con el sistema nacional. Lo que sabemos, porque la información no es que fluya con toda la transparencia que uno quisiera, lo que sabemos es que el gobierno nacional recibió alertas desde el mes de enero, pero no tomó decisiones preventivas desde el mes de enero. Nosotros estamos queriendo hacer todo lo contrario, ¿sí? Si el gobierno no hizo decisiones preventivas desde el mes de enero, ahora tenemos cortes de 12, de 14 horas. Lo que dicen los especialistas es que en cambio, si hubiera habido algunas medidas preventivas, es posible que desde enero nos hubieran estado quitando la luz, por ejemplo, 2 horas diarias, ¿no es cierto? Febrero 2 horas diarias y alguna cosa así. Sería menos doloroso el impacto que hoy tenemos de 12, de 14 horas. Nosotros estamos queriendo hacer todo lo contrario, porque para esto me voy a este dato y usted me dice, ¿por qué en 2 de esos 4? ¿No? Este, en cambio, es otro gráfico que espero que la ciudadanía nos pueda ver, si no yo trato de describirlo. Aquí tenemos 3 líneas, ¿ya? La primera línea es de cómo estaba comportándose la cantidad de agua que teníamos en el embalse de la Mica en el año 2023 y se la compara con el embalse, con cómo está en el año 2024. Fíjese en esto, en enero, febrero y marzo, por ejemplo, teníamos mucha más agua en el embalse que lo que teníamos en enero, febrero y marzo del año anterior. En cambio, si vamos a los meses actuales, desde septiembre, octubre y ahora noviembre, en cambio ya tenemos menos agua en el embalse de lo que teníamos en los mismos meses en el año anterior. Ahora, la pregunta sería, ¿ya llegamos al mínimo? No, fíjese Belkis que estamos a una distancia todavía bastante grandecita, diría yo, de la cota mínima. Pero es aquí donde nosotros queremos tomar decisiones preventivas. Si esto fuera el gobierno nacional, lo que escuchamos de Massar es que ellos ya tomaron decisiones muy cerca de la línea. Y si toman muy cerca de la línea, incluso pueden comprometer hasta los equipos de generación. Eso es lo que por eso tuvieron que pagar Massar, ¿no? Por eso tuvieron que pagar Massar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Generando el corte de manera preventiva aquí para manejar las reservas de agua, porque además recuerden que históricamente
diciembre, enero y febrero son meses más bien de alto estiaje, ¿sí? Entonces, esta es una decisión preventiva. Voy a la otra para que la gente no se quede sin el conocimiento de toda la data. Esto, en cambio, es del envase de Salve Facha, ¿no? Aquí tenemos nuevamente la curva del 2023, ¿sí? La curva del 2024. En este, por ejemplo, en junio teníamos nosotros de este año más agua que en junio del año anterior. Pero hoy tenemos menos agua que los mismos meses del año anterior. Sin embargo, también el mismo fenómeno, estamos todavía un poquito lejos de la cota mínima, No llegamos pero a es aquí donde tenemos que hacer recortes. Nuevamente, si uno diría, por ejemplo, para el sistema Papayacta, ¿sí? Y que esto afecta a la planta de Bellavista, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer en la planta de Bellavista? En la planta de Bellavista tenemos que bajar un poquito los caudales, ¿sí? Entonces, la realidad lastimosamente es distinta para los barrios del sur que para los barrios del norte, porque la fuente que está alimentando a los barrios del norte tiene más agua que la fuente que está alimentando a los barrios del sur. Es decir, no es un tema de mala predisposición, no es un tema de que entonces en el sur o en el norte, en las parroquias rurales, es si tengo menos agua en este tanque y de este tanque, ¿no es cierto?, se alimentan los sectores del sur, tengo que hacer una medida poquito más estricta que en el otro tanque donde se están alimentando el resto de barrios de Quito. Entonces, por favor, no es un tema de... no hay un direccionamiento. En lo absoluto, ¿no? Pero fíjense en incluso dos cosas que hemos tomado. Frente a esta realidad, entonces, hemos tomado dos acciones, tres en realidad, la otra le voy a dejar, la tercera le voy a dejar para un poquito más adelante. Primera acción, bajar el caudal del agua. En las noches, lo que hacen es los tanques, si usted quiere, volver a alimentarse del agua que se consume en la mañana. Entonces, en las noches, para la planta de Bellavista, vamos a bajar el caudal. Es posible que ahí el ciudadano ni siquiera lo sienta. En primer lugar, porque la hora en la que vamos a hacer esto es de 10 de la noche a 3 de la mañana. Baja ostensiblemente el consumo de agua de 10 de la noche a 3 de la mañana. Y cuando nosotros nos bajamos los caudales, del efecto concreto en la gente que está en ese punto, es que abre la llave y sí le cae agua, pero no le cae agua, poquito, exactamente, no le cae agua con la fuerza que en la mañana, ¿sí? Puede ser que ahí, por ejemplo, un edificio en la zona del Batán, por decirles algo, de 5 pisos, ya sienta, incluso se pueda ir en el 5.º piso, pero eso es por falta de presión, ¿no es cierto?, porque estamos bajando el caudal. En cambio, en los otros, sí, en la zona de la planta de Poengasí, ahí sí, lastimosamente, tenemos que tomar una decisión de restringir el agua entre las 5 de la tarde y las 3 de la mañana. Con lo cual, ese barrio va a estar abastecido, ¿no es cierto?, desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana que empiezan las actividades, tranquilamente hasta las 5 de la tarde. ¿Es una incomodidad? Por supuesto que sí. Yo pido disculpas. Claro, terminó siendo incómodo porque después de las 5 de la tarde la gente empieza a llegar al hogar después del trabajo, claro. Totalmente. Pero ya está en la casa. Pero ¿qué va a pasar ahí? Entonces, a estos sectores, que es el 5% de la población, doloroso, pero no es del 100%, ¿sí? Es del 5% de la población, la hemos dividido en dos grupos. Un grupo tendrá esta afectación, el martes, el jueves y el sábado, y el otro grupo tendrá el lunes, el miércoles, el viernes y el sábado, el domingo, es decir, saltando un día, ¿no? Después les cambiamos para que al final esto sea equitativo con todo el mundo. ¿Podemos referir, perdón, alcalde, Sí, de manera general, estos sectores, porque la audiencia está preguntando justamente en qué lugares va a haber esta... Les doy esta sectores medida? grandes, Ajá, ¿no es sí, cierto? Y así ahí es. tal vez picoteo unos pocos barrios. Correcto. El sector de Monjas, por ejemplo, ahí tenemos a Orquídeas. El sector de San Bartolo, ahí tenemos, por ejemplo, al Calzado o tenemos a Clemente Bayán. El sector de Chiriacu Medio, por ejemplo, ahí tenemos a la Forestal Baja o la Ferroviaria Media. El sector de la Alpaguasi, ahí tenemos a San Marcos, por ejemplo, tenemos a Santana, tenemos a la Recoleta. El sector de Edén del Valle, ahí tenemos a Miravalle, Puertas del Sol, a la Simón Bolívar. El sector de la Forestal, donde por ejemplo está la Forestal Alta y Media o Alegría. Barrios del sur, ¿por qué? Porque la fuente que está alimentando al sur es la que menos agua ha tenido. Entonces, de hecho, Belkis, hay otro tipo de barrios que se afectan con los cortes de luz. Estos barrios están sobre todo afectados por que manejemos, si usted quiere, sensatamente y preventivamente el corte del agua. Yo diría, otra opción. Asumamos que nosotros en este momento, frente a las primeras críticas de Twitter, decimos, no vale, demos nomás totalmente el agua. ¿Y qué tal si después tengamos que hacer, miren lo que está pasando en Colombia? Colombia está haciendo una vez a la semana un corte de 24 horas al día. Entonces, si no queremos, nosotros, Bogotá está haciendo cortes, una medida tan extrema, todo un día se quedan sin agua. Si nosotros no queremos llegar a eso,
es mejor tomar las decisiones hoy en horarios que molestan, pero que molestan menos, a tener que tomar la decisión con más horas en otro tipo de horarios. Con esto buscamos manejar mejor los caudales que tenemos en este momento. Lo segundo, que yo les decía les hablé de 5%. Otro 5% se afecta con los cortes de luz, ¿sí? Es decir, ahí sí hay agua, pero no hay luz. Pero si se va la luz, ¿qué? Si se va la luz, lo que pasa en esos sectores es que, pero hasta finales de noviembre, ahí estamos corrigiendo el problema. ¿Pero qué problema nosotros comprando plantas de generación. ¿Por qué? Vamos a suponer en cambio los barrios, fíjese, vamos al norte y los barrios noroccidentales, ¿no? Estamos hablando de La Pulida, estamos hablando de La Roldós, ¿no es cierto? De estos barrios altos hacia la parte alta de el condado, ¿no es cierto? Y todo lo que tenemos ahí. Como son barrios altos, y esto también uno podría decir, ¿por qué esos barrios? Claro, lastimosamente la ocupación de esos barrios hace que estén muchos de manera alta o por sobre la cota. Entonces, para llegar con el agua a ellos debemos bombear el agua. Es decir, llega un tanque de distribución, necesitamos energía eléctrica para que las bombas, ¿no es cierto?, impulsen el agua hasta la parte de arriba. Si nos cortan, aunque ventajosamente hemos llegado a un acuerdo, fue dura mi exigencia porque además nosotros no manejamos la empresa eléctrica, pero sí tenemos un paquete accionario. Yo les dije, por favor, no nos quiten la luz en el sector donde tengo una planta que necesito bombear agua a los sectores de barrios altos noroccidentales. El día 30, hacia el 30 de noviembre, nos están llegando plantas de generación que compramos en la empresa eléctrica, ¿sí? Y la empresa eléctrica nos ha dicho, ok, yo no les voy a cortar hasta que al 30 ustedes pongan las primeras plantas, ¿sí? Y con estas plantas, si incluso nos cortarían el agua, nosotros buscamos que siga funcionando. ¿Por qué? Y esto es importante, la explicación técnica, Fabricio Vélez. Cuando tenemos que cortar a los barrios altos, ¿no es cierto?, ¿cuánto se demora en volver a los barrios altos? Se demora prácticamente hasta 2 días. ¿Por qué? Porque como usted tiene que bombear y llenar las tuberías que lleguen a la parte de arriba, cuando se restituye la luz, nosotros empezamos a bombear nuevamente. Pero el agua empieza a acabarse en los barrios de abajo. Es decir, ¿no es cierto? Como están recibiendo agua ellos primero, entonces ellos empiezan a abrir el agua y están evitando que con más rapidez suba hacia los barrios altos. Entonces, en términos, si usted quiere, de resumen, por sequía se nos afecta el 6% de la población. Y por electricidad se nos afecta, ¿no es cierto?, el otro 6, casi 7, ¿sí? Ahora no se afectan todos a la vez, ventajosamente, los de electricidad no se están afectando, es decir, los barrios altos del noroccidente no se están afectando, porque yo le pedí a la empresa eléctrica que no nos corte el agua en esos primarios de distribución, como le llaman ellos. Sobre el tema eléctrico que usted ha señalado y ha hecho esta explicación, no conocí ese detalle, usted lo ha explicado, que se necesita esa electricidad para llegar a los barrios altos. Pero le pregunto, hoy se toman medidas preventivas. ¿Se pudo haber hecho algo antes y no lo hicieron, alcalde? No porque yo venía haciendo este monitoreo, Fabricio. Justamente yo le di, mire, uno tiene básicamente 2 escenarios para actuar, ¿no es cierto? Un escenario crítico y un escenario que los técnicos en la EMAP llaman supercrítico. Yo les pedí justamente, Fabricio, que creemos un nuevo escenario. Un escenario precrítico. Es decir, las primeras veces que yo tuve las reuniones con todo el equipo, me dijeron, a ver, alcalde, para que tomemos, ¿cuál es el termómetro? El termómetro sería analizar si ya llegamos a un escenario crítico, número 1, o un escenario supercrítico. Evidentemente, en el escenario crítico se toman decisiones restrictivas, en el supercrítico ya se toman decisiones aún más restrictivas. Yo les dije, para que no nos pase lo mismo que está pasando con la luz, les dispongo que creemos un tercer escenario. Llamémosle a este precrítico. ¿Ya? Para que en el precrítico incluso ya tomemos decisiones como estas. Yo he estado monitoreando esto, Fabricio, y el lunes activamos el escenario precrítico, ¿ya? Es decir, fíjese en la palabra, precrítico. Antes de llegar al crítico, estamos tomando decisiones preventivas. Por lo tanto, frente a su pregunta, ¿antes había que tomarlas? Antes no, hoy sí. Y sobre todo, tal vez, Fabricio, con una cosa que yo siento que no nos están diciendo, por ejemplo, a nivel nacional. Uno daría la sensación, además por expectativa, que ojalá pasado mañana llueva, ojalá la próxima semana, pero históricamente, diciembre, enero, incluso febrero, son meses aún de más sequía, aún de más estiaje. Entonces, por lo tanto, nosotros hoy estamos tomando estas decisiones.
Aquí voy a la tercera cosa, si ustedes me permiten, y yo quiero pedirles a ustedes que tienen audiencia, que les siguen en redes, a las radios, apóyennos con esto, ¿sí? Estamos consumiendo mucha agua de la que una persona puede consumir y satisfacer todas sus necesidades. ¿Qué dicen las cifras? Las cifras dicen, la Organización Mundial de la Salud dice, para que una persona viva normal y muy bien, debe consumir 100 litros diarios. Belkis, en Quito estamos consumiendo 146 litros diarios. Es decir, 46 litros estamos dejando que se vaya por el sistema de alcantarillado. Es una barbaridad, Belkis. Sí, y yo sí, mire, ayer me puse más enfático y pedí hacer comparaciones. Yo le digo a usted 46, qué pena. Traduzcamos esto, si somos 2.9 millones de quiteños en este momento, ¿no es cierto? Y cada uno está consumiendo 46 litros más. Porque esa cifra es por habitante. Hay que hacer esa precisión. Es por habitante. Exacto. Entonces ahora, si usted, Belkis, Fabricio y yo estamos consumiendo 46 litros adicionales a los que deberíamos, entonces multiplicamos por los 3. Pero si además de esto multiplicamos por todos los quiteños, la cifra llega a 133 millones de litros diarios consumidos en exceso, o si usted quiere, litros de agua desperdiciados. Demos una referencia a la ciudadanía. Estos son como que nosotros estuviéramos desperdiciando 43 piscinas olímpicas diarias, ¿sí? O si le ponen en términos de agua potable, ese es el equivalente a una planta de 355,000, ¿no es cierto?, que abastece a 355,000 personas. ¿Cuánto es 355,000 personas? Es en este momento, por ejemplo, la población de Riobamba. Es decir, en Quito desperdiciamos diariamente el agua que podría abastecer a toda Riobamba. Alcalde. Esta es una barbaridad. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. Antes de darte la palabra, solamente para darle continuidad a lo que está diciendo, tengo un montón de mensajes de gente que dice y habla de las lavadoras. Sí, precisamente hacia eso iba, porque por acá Vic. le dicen que ha hecho un llamado precisamente al ahorro del agua, pero no se dice nada sobre los controles que el EMAPS tendrá en lugares donde el consumo es inmisericordia. Sur de la capital, por ejemplo, donde existen barrios enteros con lavadoras de carros o de cambios de aceite casa tras casa. Mire, ahí espero que después no digan que estoy cargándome con el sur. Voy a enviar. No sé si tiene... mi teléfono está transmitiendo en este momento, por lo tanto no puedo ver. Le debo haber mandado a las 12:30 de la noche, debe haber sido 0 horas con 30 minutos del día de hoy, a la directora de la Agencia Metropolitana de Control, una disposición, porque estuve leyendo en redes, para hacer controles en las lavadoras de autos. He visto en algunas, ¿no es cierto?, o me han reportado, he visto en las redes, como algunas lavadoras, incluso para promocionar, tienen el agua abierta, no sé, tienen la llave abierta. Cuando uno va a Santo Domingo, por ejemplo, no sé si eso ustedes se han fijado, la llave abierta para promocionar que hay una lavadora de autos. Una barbaridad. No puede ser que en una lavadora ¿dónde estamos teniendo más problemas? En la planta de Puengasí. ¿A quién asiste la planta de Puengasí? Al sur. ¿Dónde estamos teniendo lavadoras de carros inmisericordes que desperdician agua? En el sur. Entonces, tal vez ahí también está parte del problema. Tal vez estamos consumiendo más agua porque estas lavadoras, ¿no es cierto?, no lo están haciendo. Voy a mandar a una inspección para que revisen permisos, lo que fuera, y las sanciones del caso. Si tenemos que cerrar algunas lavadoras, me dolerá el alma, porque no queremos afectarle a nadie también su fuente de ingreso económico en este momento. Pero tenemos que cuidar un bien superior, que es que los quiteños, y particularmente en estos sectores del sur, tengan agua. Y no puede ser que algunos, de manera inmisericordia, estén gastándose, ¿no es cierto?, en la forma en que lo hacen, el agua que les puede llegar para que los vecinos puedan hacer satisfacer sus necesidades cotidianas. Alcalde, de otro lado, sobre los horarios de racionamiento, le preguntan si se van a cumplir tal cual y como están establecidos. O va a ser como la empresa eléctrica, le dice un oyente, que dan unos horarios y cortan cuando quieren. No, en lo absoluto. Ahora, ¿qué sí puede pasar para que la gente esté alerta? En estos sectores que ya he dicho, ¿no es cierto?, de la planta de Puengasí, el corte va a ser de las 10 de la mañana, desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana se abren nuevamente las compuertas. Los sectores más, las llaves. Los sectores más cercanos a las llaves tienen el agua a las 3 de la mañana. Los sectores que están un poquito más alejados tienen a las 3:30. Los sectores más distantes van a estar llegando el agua hasta las 4:30. Por eso abrimos a las 3.
porque, como entenderán que es un agua que se conduce, no es como la electricidad que inmediatamente llega a todos los barrios, aquí estamos en un agua que está conduciéndose desde un punto hasta la casa del extremo, y evidentemente hay un tiempo de demora hasta que, exactamente, un tiempo de recorrido hasta que llegue a ese sector. Alguien dirá entonces, dijeron a las 3 de la mañana, me llegó a las 4:30, es que a las 3 de la mañana se abren las llaves, sí, pero es posible que el barrio donde usted esté ubicado tome 1:30 hasta el recorrido del agua a ese punto. No es como cuando regresa la luz, que es inmediato. No es como cuando regresa la luz. Oye, alcalde, me quedan 4 minutos y ¿sabe por qué? Porque a las 8 me cortan la luz. Así que rapidito. Acá tengo una interesantísimo comentario de una de nuestras oyentes, le envío un abrazo a Dani. Dice, este es el momento de sincerarse con los costos. ¿Por qué no aprovechar el momento para dejar de subsidiar el agua de Quito? ¿Usted qué le responde a nuestra oyente? Dani, Dios le pague. Este es el tipo de ciudadanía que necesitamos poniendo temas sensatos. He pedido el día de ayer, Fabricio, cuando usted está en Europa, si le invitan a Europa, sí, mi familia política, por ejemplo, es de Europa, sí, usted, para lavar una taza, ¿qué hace aquí? Abre la llave, ¿no es cierto? Jabona 5 minutos, el agua se está yendo. En Europa, abren la llave, enjuagan un poquito, cierran la llave, jabonan, ¿no es cierto? Y después ya enjuagan totalmente. Las duchas en Europa, el otro día hasta había una suerte de crítica, las duchas en Europa tienen ellos por costumbre que duren 5 o 6 minutos. Aquí un adolescente se baña media hora, más o menos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuándo empezaron a cambiar ellos los hábitos, Fabricio? Cuando les dolió el bolsillo. Vaya a ver cuánto es, ¿no es cierto?, en lo que pagan en agua en otros sectores. ¿Están pensando en algo así, alcalde? Voy a abrir ese debate. Va a abrir ese debate. Dani, ¿no es cierto?, que tiene toda la razón. ¿Por qué aquí consumimos inmisericordiamente? Porque nos cuesta menos que, ¿qué le digo? Pues menos que, o sea, el agua que es tan vital, no nos cuesta nada. Entonces tenemos un comportamiento absolutamente dilipendioso. Incluso tarifas que podrían ser diferenciadas. Una industria, entiendo que la industria cervecera, por poner un ejemplo, utiliza 4 litros para producir una cerveza. Ahí evidentemente deberían estar pagando un poquito más, ¿no es cierto?, porque están utilizando más recursos. O sectores, acabo de venir de Bogotá, que también tiene un problema de sequía. Entonces, ¿qué he pedido? Que analicemos la posibilidad de, en Bogotá, ellos se dividen por distritos, no exactamente distritos, pero se dividen por segmentos, ¿no? Estratos. El estrato 1 es el más pobre, el estrato 6 es el más que más plata tiene. El estrato 1 paga un poquito menos, el estrato 6 paga un poquito más, porque están haciendo subsidios cruzados. Y tenemos que entrar a una discusión seria si acaso no tenemos una tarifa de agua que sea tan baja, que, ¿no es cierto?, desperdiciemos de manera inmisericordia un recurso tan vital. ¿Cuándo va a abrir esa discusión? Ya, porque ayer le digo, aquí está la gente que me acompañó en todo el gabinete de crisis, ese fue el tema sobre el que más comenté. Dije, por ejemplo, y apenas tenga les comparto. Primero, quiero tener datos comparativos. ¿Cuánto pagan por 1 litro de agua, por ejemplo, en Bogotá, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Dinamarca, en Alemania? Y démonos cuenta, ¿no es cierto?, dónde estamos nosotros. Correcto. Alcalde Muñoz, gracias por el tiempo. Nos ha dado información muy valiosa respecto de estas decisiones de emergencia preventivas, nos ha dicho, sobre los cortes de agua. Le comprometemos para seguirnos acompañando. Porque se nos quedan en 30 segundos. El último mensaje en 30 segundos. Por Dios, cuide el agua. Por Dios, en serio, ¿sí? Usted sabe lo valioso que es que hoy tengamos un vaso de agua para tomar. Pero si desperdiciamos, el problema es que no queremos que pasado mañana no tengamos ese vaso de agua. Cuide el agua, por favor, para que tengamos que hacer menos racionamientos. Abel Muñoz, alcalde de Quito, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.